conocer las reglas, yo tenía que perseverar respetando todo esto del juego. Empecé a jugar yo béisbol, recuerdo, a la edad de 8 años. Pasó a la edad de 10, 9, 10, 11. A la edad de 12 años, recuerdo bien, llegamos a un juego. Usualmente el pitcher, aquellos que conocen el juego del béisbol, primeramente tiene que calentar su brazo. Es una de las reglas del juego. Tiene que calentar su brazo, tiene que estar preparado su brazo, porque el brazo básicamente es el del jugador. Básicamente lo que pasó en este tiempo, hermanos, de que yo ya no empecé a respetar las reglas de este juego. El amor sí era el juego, pero ya las reglas ya no las empecé a respetar. Ya no empecé a seguir firme en estas cosas de la preparación. Sino que Juan, al momento de iniciar, me dice aquel coach, ¿vas a calentar tu brazo? Le dije, no, yo ya estoy listo. Empieza el juego, paso al juego, primer pelota que aviento, hermanos, mi brazo truena. Mi carrera de beisbolista quedó a la edad de 12 años, hermanos. Aquella carrera, aquel sueño que yo tenía de algún día ser un beisbolista, un jugador, terminó a la edad de 12 años. Y solamente porque se me olvidó el amor que debería de tener al juego, se me olvidó las reglas, ¿verdad?, de seguir haciendo lo que tenía que hacer, y se me olvidó perseverar en todo lo que yo conocía. Se acabó. ¿A dónde quiero llegar con esto, hermanos? Quiero llegar a que muchas personas en esta vida tienen sueños, quieren ser victoriosos en alguna cosa. Y para empezar en este sueño o en esta victoria, primeramente tenemos que tener amor. Tenemos que sentir aquella pasión. En el fútbol soccer dice la pasión, ¿verdad?, al juego. Pero aparte de tener aquella pasión y amor, tenemos que conocer lo que nosotros queremos hacer, conocer las reglas, conocer el entrenamiento. Y cuando ya conocemos estas reglas, conocemos este entrenamiento, necesitamos perseverar diariamente en ella, para así nosotros poder salir victoriosos en la carrera que queremos tomar, cualquiera que sea. Yo puse un ejemplo de deporte, pero puede ser cualquier carrera que usted quiera perseverar. El cristiano, hermanos, el cristiano tiene un mismo trabajo. Y este es el trabajo de que cuando nosotros no conocemos a Dios claramente, se explicaba en la mañana, todo el mundo le pregunta a uno, ¿conoces a Dios? Dice que sí. Pero cuando no conocemos a Dios en verdad, la verdad en sí, alguien viene y nos habla acerca del verdadero Dios. Y cuando ya conocemos el verdadero Dios, entra el amor a Dios. Un gran amor ferviente. Pero claramente sabemos que después del amor hay mucho más que tenemos que hacer, al igual que el juego. Tiene que haber obediencia y tiene que haber una firmeza para vencer la tentación. I remember when I was a young kid, I was about 8 years old. I started liking playing baseball. And I remember my dad, he bought me a catching glove and a baseball. And I started playing with my friends, my brothers. And as I grew up, I had a passion for this game. I started playing with some teams around the area. And I remember that I used to love this game. But also, I remember that since I love this game, I memorized the rules. I memorized the way how to play it. But also, I had something that had me playing, which was I used to stand my ground and obey everything that I needed to obey. But I remember as I played when I was 8, 9, 10, 11, at the age of 12, I started forgetting all this. I started forgetting the love that I had for the game.
And because I forgot the love of the game, I start forgetting to obey the rules, the way I was supposed to train. I wasn't firm in the way of training. I was a pitcher, by the way, in baseball. And I remember this game exactly like if it was yesterday. I remember this game that we got there and the coach told me, are you going to warm up? And I said, no, I'm ready. So when the game started, I went to play the game, and when I threw the first ball, my shoulder popped. And that was the end of my career in baseball. That was the end of my victory. And as such, we know that all of us, we have a dream. We have something that we want to accomplish, something that we want to be victory. We want to have victory in it. But also, we need to understand that in order to have victory, well, we have to love what we want to do. We have to have passion. That's one of the things that in the soccer games, they say for the love, the passion that you need to have. But not only you need to have passion or you need to have love, but also you need to know the rules. And by knowing the rules, you need to persevere in those rules for the love of the game. So it's a step that we need to do in order to have victory. And as a Christian, we also need to understand that we have to love God. Sometimes we ask people, do you know God? And almost everybody say they know God, but they don't know the true God from the Bible. In order to know the true God, somebody has to speak to us about the true God. And when we come to know the true God, then our love for God starts growing. It starts growing. And as our love for God starts growing, we need to understand that we need to obey God, but also we need to understand that we need to persevere in this love, in this obedience. En esta mañana, hermanos, el tema que vamos a ver en cuanto a la lección es la victoria por la fe. La victoria por la fe. This morning we're going to see a topic, and this topic is the victory for the faith. The victory for the faith. Quiero que me acompañen, hermanos, y tienen sus Biblias, espero. Abran ahí a lo que el apóstol Juan escribe en su primera carta. En el capítulo 5, versículo 1 al 5, ahí estaremos dando lectura, en la cual estaremos viendo el consejo que nos da para tener una victoria por la fe. If you have your Bibles, please open your Bibles, and we're going to see what the Apostle John says in the first letter that he writes, 1 John chapter 5, and we're going to be reading from verse 1 through 5. And we're going to take the lesson from these verses, and we're going to see what John is speaking in having a victory for the faith. We want to be victorious. Queremos ser victoriosos, hermanos. Pero tenemos que entender cómo vamos a ser victoriosos. La victoria por la fe. Una de las cosas que tenemos que entender es la fe, hermanos, es claramente lo que el escritor a los Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también hay que entender, hermanos, que fe es confianza en Dios, obediencia a Dios y enseñanza de la palabra de Dios. Esa es fe. One of the things that we need to understand that the victory for the faith, well, faith is of course what the writer of Hebrews chapter 11 verse 1 says. It's those things that we don't see, but we know that they're there. We trust in those things. But also we need to know that faith is trust, faith is obedience, and faith is the teaching of the Word of God. Dice claramente la lectura. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios
y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí nos está diciendo claramente, y de aquí vamos a tomar la lección. 1 John chapter 5 verse 1 through 5 says, whoever believes that Jesus is the Christ is born from God, and whoever loves the Father loves the child born of him. By this we know that we love the children of God, when we love God, and observe his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world. Our faith is right there. Who is the one who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. There it is. Ahí está, hermanos. So que así, hermanos, vamos a ver que la victoria por la fe se consigue primeramente, y este es el primer punto que vamos a ver, se consigue por medio de nuestro amor a Dios. De nuestro amor a Dios. Es imperativo, hermanos, darnos cuenta que necesitamos tener amor a Dios y recordar claramente lo que el escritor, ¿verdad? En Mateo capítulo 22, 37 nos dice, y amarás a tu Dios. Este es un mandamiento. Amarás a tu Dios, ¿cómo? Bueno, claramente con todo lo que nosotros tenemos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, con todo. Tenemos que amar a Dios. Y esta es una de las cosas que fe pronuncia. Cuando nosotros amamos a Dios, tenemos confianza en Dios. Tenemos confianza en Dios. One of the things that we see here in these verses, and the first point that we see is victory for the faith. How do we get to be victorious? Well, point number one, we get to be victorious by us loving God. By us loving God. It is very important that we understand that we need to love God. If we're going to trust God, it's because we love God. So we trust him. Matthew chapter 22 verse 37 says the commandment that we need to love our God with everything that we have in us. Our mind, our heart, everything. We need to love God. Ese es el primer paso, hermanos, para tener una victoria por la fe. Queremos ser victoriosos, tenemos que amar a Dios. Y claramente, ahí el pasaje, ¿verdad? De 1 de Juan 5:1 dice, ¿cómo? ¿Cómo vamos a mostrar nuestro amor? ¿Cómo es el que se muestra? ¿Quién es el que ama a Dios? Bueno, el que ama a Dios, claramente el versículo 1 nos dice, el que cree que Jesús es el Cristo. Nosotros creemos que Jesús es el Cristo, hermanos. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es muy importante. Nosotros le mostramos el amor a Dios porque creemos que Jesucristo es el Cristo. Claramente el versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Todo aquel que cree en Cristo ama a Dios. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. ¿Y cómo nacemos de Dios? Obedeciendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Claramente, si ustedes recuerdan, ahí en Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos.
Nosotros mostramos el amor a Dios cuando venimos a Él, cuando venimos a escuchar su palabra y cuando nosotros claramente creemos que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Cristo. Nosotros realmente creemos lo que el apóstol Juan escribe ahí en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer versículo 16 al 18. We're going to be reading from John chapter 3, verse 16 through 18. Juan 3, 16 al 18. Claramente el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Dios hacia nosotros. Este es el amor hacia nosotros. El 17 nos dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo fuera salvado por Él, para salvar al mundo. Y aquí viene donde nosotros mostramos nuestro amor para Dios. Esto es lo que nos va a dar la victoria. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado. Ahí está. Por medio de creer en Jesucristo mostramos el amor a Dios. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree. Amigo y hermano, aquí claramente nos está diciendo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya es condenado. Ya es condenado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo ¿de quién? De Dios. ¿Cómo vamos a decir amar al Padre si no creemos en el Hijo? No obedecemos los mandamientos. ¿Se fijan ustedes, hermanos, cómo empieza el camino a la victoria por la fe? Si nosotros tenemos fe, es que nosotros creemos esto que dice la Biblia. One of the things that we're going to see here in John chapter 3, verse 16 through 18, it clearly states that God sent His only Son, begotten Son, to die for us because He loves us. And He sent His Son not to judge us, but to save us. But there's a condition, and this condition is where we can show our love for God. And verse 18 is the one that states it. He who believes in Him is not judged. He who does not believe has been judged already. We need to believe in Him. We need to believe in the Son of God so we can show that we love God, that we understand His love for us. Hermanos, es imperativo que para ser victorioso tenemos que amar a Dios, porque al amar a Dios no nos vamos a alejar de Dios. Aquel que dice amar a Dios y se aleja de Dios, no le ama. Juan capítulo 3, versículo más adelante, vamos a leer el 35 y 36. Esto claramente, estos pasajes nos tienen que ayudar a nosotros a entender, hermanos, que el amor es necesario porque Dios nos ha amado primero a nosotros entregando a su Hijo, pero nosotros al amar a Dios tenemos que creer en el Hijo. Y esto ahorita nos va a llevar a lo segundo y al tercer punto. Versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Ahí está. ¿Recuerdan ustedes lo que le dice el apóstol Pedro allí al pueblo en Hechos capítulo 2, versículo 36? A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Y aquí está diciendo Juan, ¿verdad? Entregado todas las cosas en su mano. Y luego el 36 vuelve a decir nuevamente, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está la victoria, hermanos. La victoria ahí está.
Solamente tenemos que nosotros creer en el Hijo, la verdad, para mostrar amor al Padre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, y ahí nos vamos a ir ahorita al segundo punto, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Ahí está. ¿Queremos ser victoriosos o no queremos ser victoriosos? La única manera de ser victoriosos, hermanos, es amando a Dios, teniendo confianza en Él, y esto nos lleva al segundo punto, y esto es por medio de nuestra obediencia a Dios. Claramente ahí lo dice el pasaje. El que no obedece al Hijo no verá la vida, y esto nos va a llevar al segundo punto. One of the things that we need to see in this verses, John chapter 3, verse 35 and 36, it tells us that we need to believe in the Son of God, that God has given him all things. Like in Acts, the Apostle Peter speaks in chapter 2, verse 36. That's the Christ. That's the Son of God. But also in verse 36, he says, he who believes in the Son has eternal life. That's where the victory starts. The victory is starting right here. Has eternal life. But he who does not obey, and that's going to be our second point right now. He who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him. Do we want to be victorious or not? The only way we can be victorious is by knowing what God is telling us to do. And God is telling us that we need to obey. And that's our second point. To be victorious by our faith is to obey God. If we go back to 1 John chapter 5, si regresamos nuevamente a 1 de Juan capítulo 5, ¿quién es el que obedece a Dios? Bueno, lo vamos a ver ahorita mismo. Y esto lo vamos a ver para nosotros entender que tenemos que obedecer para permanecer victoriosos. ¿Quién es el que obedece a Dios? Todo aquel que guarda sus mandamientos. Allí en Juan, 1 de Juan capítulo 5, versículos 2 y 3, dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a quién primero? A Dios. Cuando amamos a Dios. Y guardamos ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir esto? No están duros, hermanos. No más que nosotros como humanos nos gusta más a la humanidad seguir los placeres del mundo. Pero los mandamientos de Dios no son gravosos, no es algo que no se pueda cumplir. Y claramente, hermanos, ahí nos dice, si nosotros decimos tener amor a Dios, tenemos que tener obediencia. Una obediencia constante. One of the things that we see here in chapter 5 of 1 John, verse 2 and 3, is speaking about obeying God. And this is how we're going to be victorious also. 1 John chapter 5, verse 2 and 3 says, by this we know that we love the children of God. When we love who first? When we love God and observe his commandments. We need to observe his commandments. And then it says, for this is the love of God, that we keep his commandments. We need to keep his commandments. And it states, and his commandments are not burdensome. See, his commandments, the commandments of God, they're not burdensome. They're not hard. The only thing that we as humans, we love to follow the world. But if we start looking at the commandments of God, they're not hard to follow. But we need to love God to do this.
Nosotros, hermanos, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Claramente, entendemos que cuando nosotros venimos a conocer la verdad, Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es cuando nosotros vamos a empezar a obedecer los mandamientos. Porque para obedecer los mandamientos hay que conocerlos. ¿Recuerdan lo que les decía en el deporte? En cualquier otra cosa que van a hacer, para poder obedecer las reglas tienen que conocerlas, ¿verdad? No podemos obedecer algo que no conocemos. Entramos a un empleo, no podemos entrar a un empleo así nomás. ¿Qué es lo que pasa cuando entramos a un empleo? Primeramente nos dan una orientación, ¿verdad? Porque por medio de esa orientación están, ¿qué? Las reglas de la compañía. Ahí están las reglas. Te dicen qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer. Y si nosotros queremos ser exitosos en esa compañía, nos vamos a acordar de las reglas. Nos vamos a acordar que si obedecemos las reglas, vamos a ser victoriosos. Si no obedecemos las reglas, vamos a estar en la fila del desempleo. Así de simple. Dios nos ha dado las reglas, nos ha dado los mandamientos. La Biblia nos dice, y claramente cuando habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:20, nos dice que después de ser bautizados, tenemos que nosotros enseñarnos las demás cosas, los unos a los otros. Y es lo que estamos haciendo aquí, conociendo la verdad. Porque las reglas, los mandamientos de Dios están aquí. Y Dios nos está diciendo, miren, esto es lo que pueden hacer, esto es lo que no pueden hacer. Si nosotros conocemos los mandamientos y los guardamos, vamos a salir, ¿qué? Victoriosos, y vamos a ir a la vida eterna. Si nosotros venimos a conocer los mandamientos, pero no los guardamos, esto nos va a llevar a la perdición, al castigo eterno. ¿Será simple o no, hermanos? Es simple. Es simple. Pero aquí es donde nosotros vamos a mostrar qué tanto amamos a Dios. ¿Qué tanto amor tenemos a Dios? Si le amamos, guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos. Hay hermanos en Cristo, ¿verdad?, que se han bautizado, que dicen amar a Dios, pero no se reúnen. No se reúnen. Hay hermanos en Cristo que dicen amar a Dios, pero solamente, como se hablaba en la mañana, el domingo y el miércoles abren su Biblia. A veces ni abren su Biblia aquí cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Y decimos, ¿amar a quién? A Dios. Y luego decimos, ¿cómo? ¿Por qué yo fallo? Pues fallas porque no te empapas de la palabra de Dios. No sabes qué es lo que tienes que hacer. Te dejas llevar por el mundo. Eso es no obedecer. Claramente, el consejo que se nos da en la Biblia es leer, ¿verdad? Estudiar. Segunda Timoteo 2:15 claramente nos decían en la mañana, ¿verdad? Procura con diligencia, ¿qué? Presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Diligente, algo rápido. O sea, no te esperes. Hay que conocer la palabra de Dios y decir, yo amo a Dios porque yo le obedezco. Y yo sé que me está llevando a la victoria. A la victoria. One of the things that we need to understand is this, that we need to obey God. We need to understand that we need to follow His commandments. It's like in a company, when you're working, before you start your employment, they give you an orientation, they tell you the rules. They tell you what you're supposed to do, what you're not supposed to do. So when you're working, if you do what you're supposed to do, you're going to be victorious in that company. But if you don't do what you're supposed to do, you're going to be standing in the unemployment line because they're going to fire you. You're going to be unemployed. God is the same way. God is giving us His truth. He has given us His commandments. And we have the Bible for it. He's telling us, look, this is what you're supposed to do. This is what you're not supposed to do.
And if we do what he's telling us, we're going to be victorious and we're going to be in eternal life with God. But if we know the truth and we do not obey the truth, we do not follow his commandments, well, we're going to go exactly where he's going to put the devil and his angels. To hell. It's simple as that. It's simple as that. We have brethren in Christ that say they love God, but they don't come to worship God. They don't come to worship God. We have brethren that say they love God, but they probably read the Bible only Sundays and Wednesdays, and sometimes there's brethren here in the audience that they don't even open the Bible. How do we love God if we don't read the Bible? How are we going to obey his commandments if we don't know him? And then we say, how can I fail this way? Because we fail in our life as a Christian because we do not know God. We don't love him. We don't obey his commandments. We don't read about him. We don't feed our spirit. Punto número 3, hermanos. La victoria por la fe. La victoria por la fe claramente sabemos que es por medio de nuestro amor a Dios, y esto quiere decir que tenemos confianza. La victoria por la fe es por medio de nuestra obediencia a Dios, eso es obedecer. Pero también, hermanos, tenemos que entender que la victoria por la fe es por medio de vencer al mundo. De vencer al mundo. Y esto es enseñar al mundo que nosotros somos realmente cristianos, que nosotros realmente amamos a Dios. Eso es vencer al mundo. Y claramente allí, nuevamente en 1 de Juan, capítulo 5, vamos a continuar la lectura, versículo 4 al 5. One of the things that we know that the victory by our faith is through our love to God, through our obedience to God, but also is by us having perseverance. And we need to understand what the 1 John chapter 5 verse 4 and 5 tells us. We're going to be reading from there. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 al 5. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence a ¿quién? Al mundo. Nos está hablando primeramente del amor a Dios. Nos está hablando que por ese amor que nosotros tenemos a Dios, vamos a guardar los mandamientos de Dios. Pero también nos está diciendo aquí, porque todo el que es nacido de Dios, hermano en Cristo, todo aquel que es nacido de Dios, vence al mundo. Vence al mundo. Y esta es, ¿qué cosa? La victoria. Esta es la victoria. Que ha vencido ¿a quién? Al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? Nuestra fe, hermanos. Nuestra fe. Y luego hace la pregunta, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tenemos que vencer al mundo. Los pasos que nosotros estamos analizando esta mañana, hermanos, nos van a llevar a algo muy importante, y esto es vencer al mundo. Amigo, en esta mañana te puedo decir que cuando decimos que el amar a Dios es creer en Cristo Jesús, bueno, así como dice Juan 3:16 que Dios nos amó y mandó a su Hijo unigénito, no hay otro medio de salvación sino por Cristo Jesús. En esta mañana tú has oído la palabra de Dios. Una de las cosas que podemos aprender nosotros de Hechos capítulo 2, 22 al 36 y de Hechos capítulo 8 del versículo 30 en adelante es esto claramente. En la predicación primeramente hay que oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios, Romanos 10, 17. Y para escuchar la palabra de Dios estás en el lugar correcto, aprendiendo la verdad. Y al aprender la verdad tienes que creer, como dice Juan 3:16. ¿Creer en qué? En Cristo. Creer en Cristo como el Salvador, el Hijo de Dios. Pero también
tenemos que aprender, como dice aquí, primera de Juan 5, ¿verdad? Hay que obedecer, hay que arrepentirte de tus pecados. Un cambio total de vida. Hechos 3:19, Hechos 2:38. Hay que pasar al frente y confesar lo que nosotros creemos, la confianza que tenemos nosotros, que Cristo es el Hijo de Dios. Mateo 10:32. Confesarlo a Él para que Él, el día que estemos frente al Padre, nos confiese a nosotros también. Y al confesar, hermanos, tenemos que recordar, cuando dice nacido de Dios, bueno, tenemos que venir a las aguas del bautismo. Tenemos que venir y ser sumergidos para venir a nacer una nueva persona. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. La representación de ¿qué? De la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros venimos al arrepentimiento, venimos a ser muertos al pecado y venimos a nacer una nueva persona. Y esa nueva persona es la que habla claramente aquí, que nuestra fe va a vencer el mundo. Va a vencer el mundo, las cosas del mundo. We need to understand that we have to be born in Christ. You as visitors this morning, you are here, you're in the right path. You're here listening to the truth, to the Word of God. If we have an example in Acts chapter 2, verse 22 to 36, Acts chapter 8, verse 30 and on, where it states that we need to hear the Word of God, Romans chapter 10, verse 17. That we need to believe in the Word of God. And it's exactly what 1 John chapter 5 is telling us. We need to believe in Christ. John 3:16. And we need to come and repent for our sins. We need to repent. And this means that we're going to obey God's commandments. Acts chapter 3 verse 19, Acts chapter 2 verse 36. And as we repent, we come and confess what the Bible states here in 1 John 5, that Jesus Christ is the Son of God. He's the Son of God. Matthew chapter 10 verse 32. So that way, as we confess Him, by the time we're in front of the judge, that is our Lord, He's going to confess us with His Father. And as we confess Him, it states here, he who is born of God, well, we need to be born. We need to be baptized for the forgiveness of our sins. We need to come through to the water. It's a symbol of the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Romans chapter 6, verse 3 and 4. We come to be born a new person. And this is the one that says here, we need to persevere. We need to persevere. We need to understand that we need to be victorious. We need to overcome the world. We need to overcome sin. Hermanos, amigos, en esta mañana espero que hayamos comprendido lo que quiere decir la victoria por la fe. Todos nosotros queremos ser victoriosos, pero claramente hay pasos que seguir. Primeramente, tenemos que amar a Dios. Amar a Dios con todo lo que nosotros podemos tener. Porque ese amor que nosotros tenemos a Dios nos va a llevar a obedecer a Dios. Y conforme nosotros obedecemos a Dios y nos empapamos de la palabra de Dios y conocemos la verdad y conocemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, la resurrección, esto nos va a ayudar a nosotros a vencer el mundo y permanecer firmes en las cosas de Dios. Si usted en esta mañana se ha retirado del camino de Dios, es hermano en Cristo, y se ha retirado usted de este camino recto que usted había decidido tomar,
todavía tiene la oportunidad de regresar, porque mientras hay vida hay esperanza. Pero nuevamente arrepiéntase de ese error que usted ha tomado. Arrepiéntase y aléjese de él. Venga a los pies del Señor. Nosotros oramos por usted, restablezca su vida, pero usted tiene que continuar venciendo al mundo. Nosotros como iglesia tenemos que ayudarle al hermano a continuar en este camino. Usted, que tal vez no es la primera vez que ha escuchado la palabra, pero ya la ha escuchado, y tiene la necesidad de venir a ser lavado en las aguas del bautismo, lavar sus pecados, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que usted tiene la oportunidad de venir a nacer de nuevo. Y como nuestro Señor Jesucristo dice, como iglesia nos vamos a enseñar todas las cosas que Él manda para poder vencer al mundo. La victoria, hermanos, es por la fe. Y la fe es confianza, obediencia, enseñanza. Amor a Dios, obedecer a Dios y vencer al mundo. Vamos a estar de pie para entonar el himno que nuestro hermano tiene preparado. Que el Señor les bendiga.